Hola, espero se encuentren muy bien. Si están viendo este video, significa que están interesados en aprender un poco más y ampliar lo que hemos trabajado sobre tablas de frecuencias simples y tablas de frecuencias de datos agrupados o tablas de frecuencias no agrupadas, que así también se conocen, las tablas de frecuencias simples. Vamos entonces a retomar un poco lo explicado en la clase sobre las tablas de frecuencias simples en Excel. Empezamos entonces. No me voy a enfocar tanto en la teoría porque ya es una temática que hemos estado abordando. Me voy a concentrar más en mostrarles los pasos para construir la tabla desde Excel. Entonces acá tenemos nuestros valores. Fíjense que empiezan en este numerito 3, termina en 2. En la columna B empieza en esta casilla B5 y finaliza acá en B22. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros datos de menor a mayor. Para eso los seleccionamos, luego nos vamos en la parte superior derecha y vamos a ordenar nuestros datos. Recordemos que en esta ventana que se nos abre, le vamos a dar que queremos continuar con la selección actual. Luego le damos a ordenar y automáticamente nuestros datos se nos organizan desde el número menor 1 hasta el número mayor 7. Luego vamos a copiar esa selección por acá por un ladito. Vamos a decirle al sistema, a Excel, que nos elimine los datos repetidos. Para eso copiamos, pegamos en un ladito, vamos a datos, luego vamos donde dice quitar duplicados y hacemos lo mismo. Continuar con la selección actual, quitar duplicados, le decimos que en esa columna y aceptar. Y aceptar. Estos datos, fíjense que los voy a cortar y los voy a pegar acá. Recuerden que X significa datos. Ahí vamos a ubicar nuestros datos de menor a mayor, como se indica en la columna. Ya organizados nuestros datos, entonces vamos a hacer el conteo. Para el conteo, entonces necesitamos saber, recuerden que frecuencia relativa absoluta me indica cuántos unos hay en nuestros datos, cuántos dos y así sucesivamente. Entonces acá vamos a utilizar igual, contar sí. Le vamos a decir que nuestros datos son los que acabamos de organizar, punto y coma, y que nuestro criterio empieza desde acá. Seleccionamos nuestros datos. Desde ahí empieza nuestro criterio. Entonces, muy importante. Nuestros datos, que es el rango. Y el criterio son los valores que hemos seleccionado de 1 a 7. Aquí muy importante. Entonces le damos, para que no se nos configure bien y no nos haga un conteo erróneo, y te vamos a dar el control shift, enter. Y ahora sí, arrastramos nuestros datos. Entonces, fíjense que aquí nos dicen que hay un 1, que hay un 2, que hay 2, 3, que hay 3, 4, que hay 5, 5 y así sucesivamente. Sin embargo, ahora cuando hagamos la frecuencia relativa acumulada, ahí nos vamos a dar cuenta con certeza que nuestro conteo se hizo muy bien. Entonces, para nuestra frecuencia acumulativa, igual, y seleccionamos nuestro primer dato. Para nuestro siguiente dato, igual, 1 más 1, enter. Y aquí ya podemos arrastrar. Fíjense que hay 18 datos que lo podemos verificar así. Recuerden que ese 18 corresponde a nuestro total de datos, tamaño de la muestra. Igual, miren que yo voy a seleccionarlo. Aquí voy a ponerle la opción contar. Cierro paréntesis. Y nos dice que efectivamente son 18 datos los que tenemos. Repito aquí esta forma
ya hacer contar. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer de esta forma, igual, contar, y selecciono los datos. Cualquiera de las dos formas está bien, sino que antes primero lo seleccioné y luego puse a contar. Pero no olviden que cualquiera de las dos formas está bien. Ya sabemos que tenemos, o que estamos trabajando con estos 18 datos. Y 18 datos corresponden al tamaño de la muestra. Muy importante, este último dato debe coincidir siempre con nuestro tamaño de la muestra. Ya en nuestra siguiente columna, entonces vamos a sacar esas frecuencias, esos porcentajes de las frecuencias absolutas. Recuerden que para eso nos concentramos F minúscula con F minúscula. Entonces igual 1 lo vamos a dividir entre 18. Si desean podemos multiplicar de una vez por 100 para tener el porcentaje. Si no, recuerden que cuando lo tengan ya le dan el número porcentaje y listo. Ya eso es como de gustos. Voy a fijar este valor. En mi caso esa tecla está un poquito mala. Recuerden que es F4. Yo por eso la hago así, separadita, porque esa tecla no me está funcionando. Entonces puedo poner signo peso en medio, al lado de cada una de las letras, o selecciono y le doy F4. Listo. Enter. Y ya ahora sí, arrastro. Recuerden que si deseamos disminuir estos decimales, lo podemos hacer desde acá, con esta flechita. A la izquierda, aumento decimal. Aquí me aparecen las X porque obviamente me está pidiendo espacio. O a la derecha, quito decimales. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Para este porcentaje de frecuencia acumulada, lo mismo. Podemos hacer el proceso como realizamos esta F, esta frecuencia acumulada, o podemos hacer el mismo proceso anterior. Cualquiera de los dos está muy bien. Yo voy a hacerlo sumando. Entonces elijo nuestro primer porcentaje, que es 6. Enter. Igual, ahora voy a sumar el anterior más el de arriba. Enter y luego arrastro. Fíjense que aquí me está dando un valor que no corresponde. Significa que estamos tomando un ratico que no corresponde a nuestro valor. Entonces simplemente me devuelvo, reviso y efectivamente, fíjense que aquí estamos tomando este valor F6 y no es este F6 sino G1. Entonces simplemente corrijo donde está mi error, actualizo mi fórmula, acá hago lo mismo, voy a, este estaba bien, era aquí, acá estoy tomando este valor, F, ahí está bien, acá F7, acá miren que me está tomando el valor ya F7, un valor que no corresponde, entonces voy a corregir aquí, igual, y voy a hacer este valor dividido 18, ese resultado lo multiplico por 100, y aquí vamos a incrustar, a mí recuerden que no me está dando esa tecla, eso lo hago uno a uno, enter, y voy a volver aquí a, y miren que ya me dio de nuevo. Muy importante, no se asusten si nos aparecen esos pequeños errores, simplemente puede ser que estamos tomando un dato que no es correcto, entonces simplemente revisamos, como en este caso había cogido una celda equivocada, y obviamente eso ya me cambia todos mis datos. ¿Por qué, por ejemplo, nos dimos cuenta del error? Porque aquí en esta última celda siempre me debe dar 100. Y fíjense que teníamos otro valor. Entonces simplemente no nos asustemos, nos devolvemos en el video, nos devolvemos en nuestro proceso y volvemos a empezar sin ninguna dificultad. Ya terminamos entonces esta tabla. Vamos entonces a nuestra siguiente tabla. ¿Listo? Vamos acá. Vamos a trabajar la tabla de frecuencia de datos agrupados. Fíjense que aquí estamos trabajando con el mismo material de la clase. Solo que no me voy a enfocar tanto en la teoría, porque es algo que ya abordamos, sino más bien en el manejo específico de Excel.
Entonces recordemos aquí que para esta tabla, primero vamos a encontrar nuestros datos. Voy a encontrar aquí mi conteo, mi cantidad de datos. Entonces que me gusta tener como todos los datos bien organizaditos. Eso nos ayuda mucho a ubicarnos. Igual, contar, no lo olvidemos, contar. Selecciono todos mis datos. Cierro paréntesis, enter. Ya sabemos que tenemos 18 datos y que este corresponde al valor de N. Necesitamos el dato máximo, el dato mínimo. Entonces, igual, voy a aumentar aquí el tamaño para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Aquí, lo mismo voy a hacer por este lado. Aumentar el tamaño para que ustedes lo vean mejor. Igual, máximo. Y le indico que yo quiero el número más grandecito de acá. Cerramos paréntesis y enter. Y lo mismo vamos a hacer por acá. Igual, mínimo, ahora necesito el más pequeño del mismo conjunto de datos, aunque ya lo sabemos, es bueno hacerlo desde cero para que haya claridad más para ustedes. Y aquí ya lo tenemos. Voy a ocultar aquí para que me quede este espacio por acá para trabajar con ustedes. Entonces ya tengo mi cantidad de datos, tengo el máximo, tengo el mínimo. Entonces podemos encontrar esta información que nos están pidiendo de rango, número de intervalos y amplitud para poder construir la tabla de frecuencias. Entonces acá, en el caso del rango, voy a hacer mi cuadrito. Me gusta que quede eso bien bonito, bien organizadito. Ahí. Entonces, en el caso del rango, entonces fíjense que me dice dato mayor menos dato menor y enter. Ya sabemos que nuestra amplitud es 6. Acá el logaritmo igual. Entonces tenemos para el número de intervalos, que es la cantidad de filas que vamos a utilizar. La cantidad de filas que vamos a utilizar. Este sería acá. Igual, entonces tenemos 1 más 3,3. Muy importante el asterisco que nos indica el por, logaritmo y mi cantidad de datos, 18. Bien. Me dice que es 51. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Y luego, más adelante, aquí les voy a dar una apreciación para que, por favor, estén muy atentos a su apreciación. Vamos aquí a redondear ese dato siempre por encima. Entonces, lo voy a redondear más. Listo, redondear más. Y le voy a decir esa condición. Bueno, ¿cómo lo voy a redondear? Entre que me coma 0. Bueno, en mi caso no es coma, sino punto y coma. Punto y coma 0. Listo. Este valor siempre lo redondeamos por encima. Entonces, por eso quise traer este otro concepto de Excel, redondear, punto, más. Y acá le digo que sin decimal, porque yo siempre necesito que el número de intervalos sea un número entero. ¿Listo? Recuerden que estamos contando filas y que esa es una variable cuantitativa discreta. 6. Y acá, en la amplitud, que es el valor que me va a indicar dónde empieza y dónde termina, entonces tenemos igual y vamos a hacer una división. ¿De quién? Del rango sobre el valor de K, el número de intervalos. Entonces tengo 6 dividido 6. Y ese valor me da 1. Con estos datos ya podemos resolver nuestra tabla. Ya tenemos el máximo, el mínimo, el rango, el número de intervalos y adicional tenemos la amplitud. Entonces con estos datos vamos a construir nuestra tabla. Vamos acá, empezamos con límite inferior. El límite inferior siempre va a ser nuestro dato mínimo. Igual, yo lo voy a traer acá. Bueno, voy a aumentar aquí mi tamaño para que sea más fácil para todos. Listo. 1.
¿Y qué me indica dónde termina el límite superior? Pues la amplitud. Entonces, en ese caso, igual voy a sumar ese límite inferior, le voy a sumar mi amplitud. A mí me gusta tomar como todos los valores. Me parece interesante así. Okay, subimos ese valor. Ya por acá vamos a volver a repetir este límite superior. Fíjense que se está repitiendo el dato. Y acá volvemos a hacer lo mismo. El límite inferior, le sumo la amplitud. Y así sucesivamente. Entonces ya luego vamos a arrastrar. Arrastramos los dos a la vez. Mire que nos aparece 3, 3, 3, 3. Ya muchos se dieron cuenta, profe, que por qué aparece así. Ay, entonces debemos incrustar ese valor que estamos repitiendo. Y listo. Incrustamos y ya se nos organiza. Acá, chicos, muy importante. Miren que aquí nos aparecían que 6 intervalos. Pero resulta que como aquí los estoy repitiendo, aquí los estoy repitiendo, aquí los estoy repitiendo, los estoy repitiendo, los estoy repitiendo, entonces se nos va a aumentar aquí otra filita porque nuestro 7 está dentro de nuestro conjunto de datos y lo debemos contar. Y como todo lo vamos a hacer aquí en Excel, luego cuando leemos la condición, entonces no nos va a quedar ese conteo por afuera. Entonces, por eso aquí aumenté un valor y ya nos va a quedar no con 6 filas, sino con las 7. Otra acotación importante que debemos tener en cuenta. Fíjense que el 2 se repite, el 3 también, el 4 también. Y los valores los vamos a contar una sola vez. Yo no puedo contar el 2 aquí y también contarlo acá. Porque al final me tienen que dar la cantidad de datos completa, que es 18. Entonces, esa es otra razón por la cual aumenté esta otra fila. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí el conteo? Como son datos enteros y están sumados de uno en uno, entonces yo cuento aquí el 1. Aquí cuento el 2. Aquí cuento el 3. Aquí cuento el 4. Aquí cuento el 5, el 6 y el 7. Porque en este caso solo están sumados de 1. Si hubiese más valores, igual sería la misma reglita. Entonces vamos acá con la clase. Recuerden que la marca de clase, esto se llama marca de clase, siempre aparece solo clase, pero es marca de clase, no lo olviden. Marca de clase, que es con la X barra. La marca de clase es el promedio. Entonces, si tú quieres, lo hallas como un promedio. Podemos hacer promedio. Y entre estos dos valores, cierro, enter, y ya arrastro. Listo. La otra forma de hacerlo es sumando igual. Entonces, si yo no lo quiero hacer con promedio, está bien. Entonces, igual, paréntesis, dividido 2. Muy importante el paréntesis. 1 más 2. Enter. Aquí le pongo un valor que no era. Aquí es C6 y D3. Así. Corregir aquí, como ahí me lo tapa. Ahí está. D6. Listo. 1,5. Es importante estar atentos y miren que si yo arrastro, me da exactamente lo mismo. Entonces tienen dos formas de encontrar esta marca de clase. Usando el promedio o haciendo la suma del límite inferior más el límite superior. Listo, solucionado. Ahora vamos a hacer el conteo con F. Entonces, para hacer el conteo con F, igual vamos a darle contar, sí conjunto, porque tenemos que dar varias condiciones. Entonces, nuestro primer conjunto de datos, entonces siempre el rango es nuestro conjunto de datos. Acá lo seleccionamos, vamos a darle el punto y la coma, importantísimo. Aquí le vamos a poner la primera condición, ¿listo? Abro comillas, le voy a decir mayor
mayor y le voy a decir igual, porque yo necesito que él me saque los mayores o iguales que 1. Entonces, esa es una condición importante que debemos poner. Ampersand, que es este símbolo que se saca con Shift 6, sí, Shift 6, y vamos a ponerle esa condición de ese valor que necesito, que en ese caso sería nuestro límite inferior, que es 1. Listo. Punto y coma, y seguimos. Esa es nuestra primera condición, que de esos datos nos saque cuántos valores hay mayores o iguales que 1. Y ahí terminamos esa condición. Continuamos ahí mismo. Volvemos a seleccionar los datos, nuestro rango, volvemos a seleccionar nuestro rango, le vamos a dar punto y coma. De nuevo vamos con esa condición. Abre comillas y ahora le vamos a decir que de ese conjunto de datos nos saque los menores, no los menores o iguales. Porque recuerden que en ese caso nos contaría el 2 y el 2 necesitamos que nos lo cuente abajo. Entonces, así, me saque los menores que 2, cierro comillas, ampersand, sacamos un shift 6, bueno, shift 6, y ahora le decimos que de dónde, cuál es la condición. Entonces aquí, este 2. Y cierro paréntesis. Entonces vamos a revisar esta formulita, por favor, esta ecuación acá. Mis datos, punto y coma, abro comillas, le digo que me saque los mayores o iguales que el 1 y de ese conjunto, de ese dato, que sería 1. Ahora, punto y coma, de nuevo, el mismo rango, los mismos datos que tenemos al principio, me saque los menores que ¿quién? Que 2. Muy importante esta información de acá. Y vamos a fijar estos valores. Vamos a fijar acá. Recuerden que es F4, en mi caso esa tecla no me está dando. Entonces yo lo voy a hacer así, 1 a 1. Voy a fijar solo los valores de mis datos, los valores de rango. Aquí lo fijo, aquí también. Aquí lo fijo y aquí también. Y enter. Y ahí ya está. Entonces miren que aquí lo abro. Entonces tenemos, muy importante, por favor, estar atentos a esta formulita. Datos, rango, punto y coma, le pongo la condición y le digo la condición de qué objeto necesito. Y de nuevo dato, le pongo la condición y de qué dato necesito. Entonces ya acá, ya arrastro. Y ya tenemos nuestros valores. Entonces, si nos damos cuenta, miren, aquí estamos contando 1, solo me contó el 1. El 2 no me lo puede contar acá. Y si vamos aquí, solo hay un 1. Fíjense acá el 2. Y el 3 no me lo contó. Y solo hay un 2. El 3 hay 2. Y fíjense que el 4 no me lo contó. Aquí 4 hay 3. Y fíjense que el 5 no me lo contó. Y así sucesivamente. Entonces, muy importante, muchachos, esa condición. ¿Listo? F mayúscula. Lo mismo, aquí ya lo mismo que hemos trabajado en la primera tabla. Igual 1, enter, igual 1, más 1, enter, y arrastro. Y acá nos debe dar 18, entonces vamos bien. Vamos bien, sin problema. Ahí está, 18, 18. Porcentaje de F, lo mismo, igual 1, dividido 18 por 100. Recuerden que también pueden sacar la proporción y luego cambiar la porcentaje. Pero bueno, entonces aquí me está pidiendo. Me está pidiendo fijar. No se nos puede olvidar fijar. Muy importante, fijar. Fijamos, perdón, fijamos acá, fijamos y listo. Voy a abrirlo aquí. Y acá hacemos lo mismo. Igual tomamos este valor, enter. Igual tomamos este valor más este otro valor y enter. Y recuerden que acá no debe dar 100, de lo contrario tenemos errores. Listo. Bueno chicos, ya que están explicadas nuestras dos tablas,
Recuerden, por favor, ya ir construyendo y finalizando la actividad. Feliz día para todos.